Mi padre regaló la casa de mi infancia a su nueva esposa, y me ofreció el garaje como solución. Él pensó que me quedaría callado. El olor del suavizante todavía flotaba en el aire del pasillo. Mi camiseta colgaba, tibia, en la cuerda del patio. No te preocupes, dijo él. Pero la cerradura ya estaba cambiada. Cuando llegué, la verja ya no era la misma. Blanca, nueva, recién pintada. El número de la casa había cambiado. Ahora decía 32B. Siempre había sido el 32, a secas. Mi padre me saludó desde la entrada como si nos hubiéramos visto ayer. Como si yo no llevara 3 años viviendo en otra ciudad, sobreviviendo a base de turnos dobles y llamadas perdidas. Qué bueno que viniste, hijo. Mira, quiero enseñarte algo. Me mostró el jardín como si fuera un parque temático. La hierba crece pareja desde que ella la cuida, dijo. Ella era Inés, su nueva esposa. A mí me pareció demasiado verde, demasiado artificial. Como si no pudiera pisarse. La cocina tenía nuevos azulejos. La lámpara del comedor, otra. Todo tenía ese brillo de lo recién comprado. Pero no era solo eso. Era que no reconocía ni el eco de mis propios pasos en esa casa. Tu cuarto ahora es el estudio, comentó, como quien menciona que cambió el jabón del baño. Lo dijo sin mirar, sirviendo agua con gas en un vaso alto que jamás estuvo en nuestra alacena. Me reí. Una risa sin sonido. ¿Y dónde se supone que? Me interrumpió señalando hacia la parte trasera. He estado arreglando el garaje. Tiene ventana, baño, y si quieres, hasta entrada propia. Es solo por un tiempo. Un garaje. Un garaje como solución. Había libros míos en cajas, apilados como si fueran sobras. Y la cama inflable que usaba cuando venían visitas, ahora con sábanas puestas. Lo había planificado todo. ¿Y mamá? Se fue hace años, hijo. Esto es otra etapa. Me miró con esa mirada de acepta, no compliques. El garaje olía a pintura fresca y a encierro. Mi madre odiaba ese lugar porque decía que era húmedo, que le daba jaqueca. Lo evitábamos de niños. Ahora era mi espacio. Silencio. Largo. Como el eco que dejan los platos cuando se guardan con rabia. Tomé una caja al azar. La abrí. Ahí estaba mi coche de juguete rojo, el que me regaló mamá cuando cumplí 8. Ella decía que cuando uno crece, lo que más duele no es perder cosas, sino que las empaquen otros por ti. Gracias, papá, dije, sin emoción. Está todo muy cambiado. Él sonrió. Como si no notara que esa sonrisa no se reflejaba en mí. La caja crujió cuando cerré la tapa. Esa noche no dormí en el garaje. Ni afuera. Caminé por las calles del Retiro como si buscara una casa que ya no existía. Al volver, Inés había dejado una bandeja con sopa sobre una mesita plegable. Te preparé esto, por si tenías hambre, decía una nota. Caligrafía cursiva. Papel con bordes dorados. No era su estilo, era el de ella. Todo. Me senté en el borde de la cama inflable, que crujió con un suspiro mecánico. Comí sin apetito. Miraba las cajas como si fueran muebles de otro. Dentro de mí, algo intentaba justificarlo. Es normal. Mi padre rehizo su vida. Yo estoy de paso. No es personal. Pero el tono de su voz seguía resonando, esto es otra etapa. Abrí otra caja. Mis vinilos. El de Serrat, rayado. El de Charly García que mamá odiaba. Todo seguía ahí, pero había sido reubicado como si estorbara. Como si fuera un museo de lo que una vez fui. Recordé la última vez que estuve en esa casa. Mi padre había quemado la cena y mamá se reía mientras abríamos las ventanas. Entonces no sabíamos que era la última cena todos juntos. Fue antes del accidente. Antes de que mamá se fuera por salud mental, como él decía. Esto no es un destierro, me repetí. Es temporal. Una etapa. Pero las etapas no deberían doler así. El símbolo seguía siendo el coche rojo. Estaba ahora sobre la estantería improvisada,
entre un libro de economía y una caja de clavos. Lo miraba como se mira un faro desde una isla lejana. Quería creer que aún me pertenecía. Me acosté sin apagar la luz. Afuera, las luces del jardín se apagaron a las 11. Perfectas. Temporizadas. Controladas. Te estás haciendo la película, murmuré. La cama inflable crujió de nuevo. Como si también ella dudara. Sentí una humedad vieja en la nuca. Como cuando teníamos goteras en invierno. Pero ya no era invierno. Ya no era mi casa. Y sin embargo, cerré los ojos. Porque uno no deja de querer un lugar solo porque te lo quiten. Uno tarda en dejar de llamarlo hogar. Inés silbaba en la cocina. No fuerte, no mal. Pero nunca nadie silbó en esa cocina. El pan ya no era del horno del barrio, sino de una panificadora orgánica. Las bolsas tenían logos con palabras en inglés. En la mesa, donde antes había un frutero de cerámica rajada, ahora había un centro de mesa con ramas secas. Decoración sin olor. ¿Dormiste bien?, preguntó ella, sirviendo café en tazas con iniciales doradas. D.I.I. Ninguna con mi letra. Sí, gracias. Mentí. Porque dormir sobre aire no es dormir. Es simular. Me ofreció más café, y yo asentí. Solo por tener algo en las manos. Solo por no mirar la puerta cerrada del que fue mi cuarto. Tu padre tiene planes para el garaje, comentó. Quiere poner una estantería nueva. Dice que necesitas más espacio. Más espacio. Me quedé pensando si el espacio se mide por metros o por ausencias. ¿Vas a quedarte mucho?, añadió. Pero lo dijo mirando la tostadora, no a mí. Mi padre apareció entonces. Camisa remangada, aliento aftershave. Hoy almorzamos con los Gálvez. Vienen con su hija. Es profesora, como tú. Podéis tener cosas en común. Quise responder con sarcasmo, pero tragué saliva. Otra vez esa estrategia suya de presentarme a gente interesante, como si bastara con que alguien tuviera título y sonrisa para armar una vida nueva. Me excusé diciendo que tenía trabajo remoto. Una llamada falsa. Fingí estar ocupado. Me encerré en el garaje y me quedé allí. Mirando la ventana. La cortina nueva era de lino crudo. Inés la había colgado. Su mano estaba en cada esquina de esa casa, incluso en los pliegues del aire. Me distraje con un cuaderno viejo. En una de las páginas había una nota de mamá: no te olvides de que podés decir que no. Su letra. Azul, apurada. La guardé como si fuera un billete de salida. Dos frases vinieron solas. No soy un huésped. O no quiero serlo. Pero ya nadie me pregunta qué quiero ser. Por la tarde, escuché risas. Copas. Mi padre diciendo: mi hijo está aquí por unos días, se está adaptando. Como si la adaptación fuera una mudanza interior. Como si uno pudiera acostumbrarse a dejar de ser hijo y empezar a ser invitado. Apoyé la frente en el cristal de la ventana. Estaba tibio. Pero el frío venía de adentro. El timbre sonó a media tarde. 3 veces, pausadas. Como lo hacía mamá cuando volvía del súper con las manos ocupadas. Inés no reconoció el ritmo, pero yo sí. Mi cuerpo se tensó antes de saber quién era. ¿Puedes abrir tú? Estoy con las manos enharinadas, gritó desde la cocina. Abrí. Era la vecina de al lado, la señora Rosalía. Llevaba una bandeja cubierta con un trapo bordado. Para que pruebes mis empanaditas, dijo. La misma frase que usaba con mamá. ¿Y tu madre?, preguntó, sin maldad. No vive aquí, respondí, y ella bajó la vista. Ah, perdón, pensé que tal vez. Asentí. Pero en mi mente la frase se repetía: no vive aquí. Como si viviera en otra dimensión. O en el garaje, que era casi lo mismo. Cerré la puerta y me quedé en silencio un rato. El sonido del reloj en la cocina era más agudo de lo que recordaba. Tic. 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 Como si midiera lo que ya no estaba.
Subí las escaleras sin pensar. Mis pasos sabían el camino. La puerta del antiguo cuarto estaba entreabierta. El estudio. Entré. Ya no olía a colonia y papel. Ahora olía a impresora nueva. A cables ordenados. A desinfección. Sobre el escritorio, una foto. Inés y mi padre, en Toledo. Él con esa sonrisa oficial, la que no le sale del todo de adentro. Detrás, la silla donde mamá leía. Tapizada de beige. Seguía ahí, pero con un cojín distinto. Toqué el respaldo con los dedos. Solo un segundo. Un recuerdo se activó, mamá sentada ahí, con su bata azul, llorando bajito mientras el noticiero hablaba de otra cosa. Fue la primera vez que supe que el silencio también grita. Ella me dijo, cuando me vaya, no dejes que esta casa te saque de vos mismo. No entendí entonces. Hoy, sí. Bajé de nuevo, algo mareado. El olor del horno me trajo otra memoria, el bizcochuelo que mamá hacía cada primero de mes. Decía que empezar con azúcar ayudaba a sobrevivir lo que viniera. Inés sacó una bandeja de galletas. ¿Querés? Están recién hechas. No, gracias. Fui al garaje. Cerré la puerta. Apagué la luz. Y me senté en el suelo. No lloré. No dormí. Solo me quedé quieto. Como si al no moverme pudiera seguir escuchando a mamá decir mi nombre. Desperté con la luz entrando por la rendija de la cortina. Ni temprano ni tarde. Ese gris que no dice la hora. Sentía el cuerpo entumecido, como si llevara días en la misma postura. El garaje tenía un pequeño escritorio que antes usábamos para reparar cosas. Ahora servía de superficie para dejar la taza de café que nunca terminaba. Siempre quedaba un fondo frío. Amargo. Encendí el portátil. Hice clic en archivos. Respondí correos. Fingir reuniones. Movimientos automáticos. Respiración medida. Era funcional. Era invisible. Inés golpeó la puerta suavemente. No entró. Hay tostadas. Y tu padre preguntó si ibas a almorzar con nosotros. Con nosotros. Ya no era la familia. Ahora éramos compartimentos. En un rato, respondí, sin moverme. Volví al escritorio. Había una hoja vieja de agenda. Una esquina doblada. En letra de mamá, no olvides que hasta los árboles necesitan sombra. Leí eso 10 veces. Salí a caminar. El barrio seguía igual pero no del todo. Habían cerrado la vieja panadería. En su lugar, una tienda de tés importados. Unos chicos jugaban en la plaza, pero el banco donde solía sentarse mi madre estaba roto, con una cinta amarilla cruzándolo. Sentí que todo seguía funcionando. Pero nada latía. Me senté en una esquina del parque. Cerré los ojos. Visualicé la cocina con su desorden, las risas, la voz de mi madre diciendo, no barres bien si no mueves las sillas. Inés barría ahora. Todo limpio. Inmaculado. Sin huellas. Volví a casa. La luz del comedor estaba encendida. Mi padre veía el noticiero. Inés tejía algo. Todo en su sitio. Y yo me sentí como un mueble reubicado. ¿Todo bien? Preguntó él, sin dejar de mirar la pantalla. Sí. Y me senté. No porque quisiera. Sino porque era lo que se hacía. 2 frases me cruzaron como cuchillas. Funcionó. Pero no estoy. Estoy aquí. Pero no me quedé. Al rato me levanté. Me escabullí de nuevo al garaje. Me quité los zapatos. Me recosté sin apagar la luz. Un zumbido eléctrico, apenas audible, vibraba en la esquina donde estaba el enchufe múltiple. Como si hasta el silencio estuviera interferido. Y cerré los ojos. No para descansar. Sino para no ver. El domingo en la mañana, Inés abrió todas las ventanas. El aire entraba con olor a césped mojado. En la cocina sonaba Joan Manuel Serrat,
pero en una versión instrumental que jamás habríamos escuchado antes. Era como si alguien hubiese reemplazado la banda sonora de mi infancia por una playlist de spa. Me senté en el porche con una taza. El café sabía igual, pero el silencio entre sorbos ya no. Ahora observaba todo con una especie de distancia quirúrgica. Inés regaba las plantas en fila. Todas en macetas blancas, con etiquetas de madera que decían sus nombres: lavanda, albahaca, romero. Mamá decía que a las plantas no se les pone nombre. Que eso las pone nerviosas. Mi padre apareció con el diario bajo el brazo. Se sentó a mi lado. Sus movimientos eran más lentos que antes, como si el traje de padre ya no le calzara bien. Lo miré sin hablar. Él tampoco dijo nada. Vi una cicatriz en su mano derecha. No estaba antes. Era pequeña, curva, como de un corte con papel. Pensé en preguntarle qué era. Pero no lo hice. ¿Cómo está tu trabajo?, preguntó finalmente. Igual. Silencio. Pájaros. El crujir del periódico. Nada más. Lo observé doblar la hoja como quien esconde un secreto. Sus uñas estaban limpias. Su reloj era nuevo. Pero su mirada se nublaba en la página 3, como si no supiera por qué estaba ahí. ¿Vas a ir a ver a tu madre?, preguntó sin mirarme. Negué con la cabeza. Ella ya no vive cerca. Ni siquiera está en esta provincia. Se fue como quien se rinde, pero sin avisar. Volví al garaje. Pasé la mano por el borde de una caja. Polvo fino. Encendí la luz. Me fijé en la bombilla, estaba torcida. Apenas perceptible, pero no vertical. Una imperfección que nunca habría pasado desapercibida para mamá. 2 frases anoté en el margen de un libro. Todo está en orden, pero nada respira. Lo que brilla no siempre ilumina. Fui hasta la ventana. Afuera, Inés hablaba con la vecina. ¿Se reían? Ella tocó su brazo al despedirse. Ese gesto que mamá odiaba: no soporto que me invadan el espacio personal, decía. La cortina se movía. Por la corriente. Por otra cosa. El coche de juguete se había caído de la estantería. ¿Solo? ¿O eso quise creer? Me agaché. Lo recogí. Y entonces supe que algo se había movido. Aunque nadie más lo notara. Encontré la foto por accidente. Estaba buscando un adaptador en el segundo cajón del mueble del garaje, entre cables viejos y pilas sueltas. Y ahí estaba, una foto pequeña, descolorida en los bordes, como las que se guardan en carteras y se olvidan por años. Mi padre, en una terraza que no reconocí. De fondo, un mar gris. A su lado, Inés. Y entre ellos, yo. Pero no era yo. Era un chico de mi edad. Mi edad de entonces. Con mi corte de pelo. Con mi postura. Pero no era yo. Dudé por un segundo. Lo miré más de cerca. No podía ser yo, la cicatriz en la ceja no estaba. Esa cicatriz me la hice a los 7, jugando al fútbol. La foto tenía una fecha atrás, verano 2009 en La Manga. Yo nunca estuve en La Manga. Me senté en el borde de la cama inflable. El garaje parecía más chico de pronto. Más bajo. Como si el techo se inclinara. Guardé la foto en el bolsillo. Salí al jardín. ¿Estuvisteis en La Manga en 2009? Pregunté de golpe. Inés se giró con una sonrisa automática. ¿Perdón? Tengo una foto. Vosotros 2. Y un chico. En 2009. Su sonrisa titubeó. Una sombra leve cruzó sus ojos. Ah, debe ser Marcos. El hijo de una amiga. Pasamos unas vacaciones juntos. ¿Por qué? Nada, respondí. Pero no era nada. Entré en la casa. Subí al estudio. Toqué el marco de la foto de Toledo. Lo quité. Detrás, otra imagen, más vieja. Mi padre, en la misma terraza. Mismo mar.
Solo él. Sin Inés. Sin el chico. ¿Repetían escenarios? ¿Sustituían recuerdos? Dos frases cruzaron como relámpagos. Hay recuerdos que no se borran. Se reemplazan. Y hay verdades que se camuflan de anécdotas. Bajé con la foto. Mi padre hojeaba una revista. ¿Quién es este? Le mostré la imagen sin rodeos. Él la tomó. La miró con atención. Tardó demasiado en responder. Marcos. Sí. El hijo de una amiga de Inés. ¿Por qué? No lo sé. Pero se parece demasiado a mí. Él asintió, incómodo. Coincidencia, supongo. Hay gente que se parece sin tener lazos. No dije nada más. Solo asentí. Esa noche, el garaje olía diferente. Como si el aire se hubiese cargado de preguntas. Puse la foto en la repisa. Al lado del coche rojo. Ambos me miraban desde el pasado. Y no sabía cuál de los dos era yo. Fui a la biblioteca municipal. No por los libros. Por el silencio. Había algo en el papel ajeno, en el pasar de páginas sin apuro, que me devolvía cierta claridad. Llevé conmigo la foto del chico, el tal Marcos, en un sobre. La miraba como si me hablara. Consulté diarios viejos. Veranos de 2009. Nada útil. Después pasé por una copistería y escaneé la imagen en alta resolución. El chico tenía una camiseta del Rayo Vallecano. El escudo estaba parcialmente cubierto, pero se notaba una mancha de tinta. Igual a una que tuve en una camiseta mía. La guardé por años. Mamá la odiaba porque decía que olía a humedad incluso después de lavarla. Volví al garaje. Abrí la caja donde guardé esa camiseta. No estaba. Abrí otra. Nada. Una más. La encontré. Arrugada, con el escudo deshecho, y la mancha. No era otra. Era la misma. Volví a mirar la foto. No era Marcos. Era yo. Un verano que no recordaba. Llamé a mamá. Su voz salió ronca, sorprendida. ¿Alguna vez fuimos a la manga? Silencio. ¿Con Inés? Otro silencio. ¿Fui parte de eso? Tu padre, no te lo conté porque eras muy chico. Esa foto es real. Pero te llevó sin decirme. Te hizo pasar una semana con ella, con su amiga. Dijiste que no querías volver. Me senté. ¿Y por qué no me lo contaste? Porque te habías olvidado. Pensé que, no tenía sentido revivirlo. Cerré los ojos. Dos frases emergieron como heridas. No se puede elegir qué olvidar. Pero sí se puede decidir quién te lo oculta. Fui al cajón del garaje donde guardaba papeles sueltos. Busqué boletas, notas, cartas. Encontré una postal de ese mismo verano. Firmada por Inés. Con mi nombre. Gracias por esos días tan especiales. Ojalá volvamos pronto. Y la tinta estaba descolorida, pero el trazo era idéntico al de la nota de las galletas. Ese cariño artificial. Esa caligrafía dulce que no calaba. Esa noche, envié un correo a un abogado amigo. Solo para saber qué derechos me correspondían sobre la casa. Legalmente. No pensaba reclamar. Aún. Pero algo se había activado. Una voluntad. Un foco. Porque el problema ya no era si me querían ahí. Era descubrir cuántas veces me habían quitado de mi propia historia. La carpeta estaba en el armario del pasillo. Etiquetada con marcador negro, papeles importantes. Era domingo. Inés y mi padre estaban en la iglesia. Yo fingí dormir. Sabía que tenía poco tiempo. No la abrí con rabia. La abrí como quien espera una respuesta que ya sospecha. Había pólizas, escrituras, facturas de reformas. Y una hoja suelta, más gastada que las demás. Un poder notarial. Con mi nombre.
Autorizaba a mi padre a hacer trámites en representación de su hijo durante una fecha específica. Agosto de 2009. Ese agosto. El verano que olvidé. Volví al garaje con la hoja en la mano. Me senté frente al ordenador. Empecé a buscar registros médicos, movimientos bancarios, inscripciones escolares. Nada extraño. Todo dentro de lo legal. Pero todo tenía un patrón, yo estaba presente y ausente al mismo tiempo. Recordé una frase de mamá, dicha una vez durante un almuerzo tenso. A veces la mentira no es lo que te dicen. Es lo que deciden no contarte. Marqué su número. Necesitaba más. ¿Ese verano, qué más pasó? Suspiró al otro lado. Después de ese viaje, te volviste distinto. Tenías pesadillas. Me preguntaste si yo era tu verdadera madre. Dijiste que Inés te abrazaba como si fuera suyo. La frase me atravesó. ¿Y qué hiciste? Le dije a tu padre que nunca más. Él prometió no volver a hacerlo. Que había sido un error. Yo, te llevé de nuevo a terapia. Pero tú, olvidaste. O eso creí. Colgué sin más preguntas. Caminé hasta el comedor. En la pared, una foto enmarcada, mi padre, Inés, y yo. En el centro. Sonriente. Pero esa sonrisa era prestada. Me acerqué. En el reflejo del vidrio, vi mi cara actual. No encajaba. Abrí el portón del garaje. Entró el sol de frente. Y algo se iluminó, una caja que no había abierto antes. Archivo decía en el lateral. Dentro, carpetas, pero también recuerdos sueltos. Un dibujo mío. Una carta escrita con letra infantil. Querido papá, gracias por llevarme al mar. Inés me dijo que soy su niño especial. Sentí que algo dentro se reacomodaba. Como cuando el cuerpo se endereza después de años torcido. Dos frases vinieron solas. No todo lo que guardan es tesoro. Algunas cajas contienen versiones falsas de uno mismo. Volví a cerrar la caja. Pero esta vez no la escondí. La dejé sobre la cama inflable. A la vista. Porque a veces, lo que se oculta no necesita ser revelado. Solo necesita estar donde no pueda seguir ignorándose. No fue una frase. Ni una carta. Ni una pelea. Fue el timbre del teléfono fijo. Sonó al mediodía. Inés atendió. Su voz se suavizó como cuando uno quiere sonar amable para alguien que no es de casa. Sí, claro. No hay problema. Aquí todo está como siempre, dijo. Me acerqué al pasillo. Ella no me vio. Estaba de espaldas. Sostenía el auricular con la mano izquierda, y con la derecha jugaba con el borde del mantel. No. Él no recuerda nada. Está tranquilo. No ha preguntado más. Silencio. Luego, un susurro. ¿Lo de la foto? No, la encontró, pero le dije que era Marcos. Lo creyó. Colgó. No me moví. Ni tragué saliva. Solo volví al garaje con la calma de quien ya no necesita pruebas. Porque cuando te niegan la verdad una vez, es doloroso. Pero cuando te la niegan después de que ya la conoces, es ofensivo. Saqué la foto de la caja. La miré. Era yo. En medio de algo que quisieron enterrar bajo una falsa narrativa. Sonriendo como si no me diera cuenta de que estaba siendo usado como moneda en una historia que no escribí. Fui al estudio. Mi padre estaba con las gafas puestas, leyendo. Le mostré la imagen. Sé que soy yo. Sé que fue en la manga. Y sé que me mentisteis. Él no alzó la vista. ¿Qué más quieres saber? Nada, dije. Porque en realidad, ya no había nada más que valiera la pena oír. Fue una situación difícil. Tu madre no lo entendía. Y tú, eras feliz. No queríamos confundirte. No me confundisteis. Me borrasteis. Sus gafas cayeron sobre la mesa. Cerró el libro. No es tan grave como lo estás pintando. No,
Es peor. Porque durante años me hice una idea de mi infancia. Y ahora sé que fue editada. 2 frases quedaron flotando entre nosotros. La traición no siempre duele por lo que es, sino por lo que interrumpe. Y ustedes interrumpieron mi propia historia. Volví al garaje. Saqué la carpeta con el poder notarial. La puse junto a la caja archivo. Las dejé abiertas. Quería que las vieran. Porque a veces, la confirmación no es un grito. Es un acto de exposición. Sin necesidad de explicar nada. Solo mostrar. Y dejar que el silencio haga lo suyo. Los encontré en la cocina. Inés cortaba pan. Mi padre servía vino blanco. Un domingo como cualquier otro. O eso parecía. Apoyé la carpeta abierta sobre la mesa. Encima, la foto. La carta. Todo alineado. No vengo a discutir, dije, sentándome. Solo quiero que me escuchéis. Inés me miró. En su rostro, esa expresión pulida que no muestra grietas. Mi padre apretó los labios. Se lo de la manga. Sé que me llevaron sin avisarle a mamá. Sé que intentaron borrarlo. Fue un malentendido, dijo ella, bajando el cuchillo. No. Fue una manipulación. Y quiero saber por qué. Silencio. El reloj marcaba las 1:08. El mismo reloj que colgaba cuando mamá vivía aquí. Solo que ahora tenía las manecillas doradas. Mi padre fue el primero en hablar. Te veías feliz. Pensamos que, si no lo recordabas, era mejor dejarlo así. Mamá exageró. Mamá protegía. Vosotros reescribíais. Inés bajó la mirada por primera vez. Yo no quise hacerte daño. No. Solo quisiste ocupar un lugar que no era tuyo. 2 frases se me quedaron clavadas en el paladar. Reemplazar no es amar. Callar no es cuidar. Mi padre suspiró. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que pidamos perdón? ¿Que borremos todo esto? No. Solo quiero que sepáis que lo sé. Y que no se puede deshacer. Eras un niño, intentó justificar Inés. Y ahora no lo soy. Me levanté. Empujé la carpeta hacia ellos. Ese poder notarial. Esa carta. Esa foto. Todo eso es mío. Y no porque lo diga un papel. Porque es mi historia. Aunque la hayáis querido empaquetar con cuidado. Fui hasta la puerta del garaje. Me detuve. No voy a irme ahora. Pero tampoco me voy a quedar de la forma en que esperáis. ¿Y qué significa eso? Preguntó mi padre. Significa que, a partir de hoy, esta casa ya no es un hogar. Es solo un lugar con techo. Me giré. Vi a Inés recoger la foto con manos temblorosas. Mi padre, inmóvil, como si intentara calcular cuánto acababa de perder. Y me fui al garaje. La puerta se cerró detrás con un clic seco. No como un portazo. Sino como un punto final. Esa noche no cené en casa. Caminé hasta la estación y me senté en el banco más alejado del andén. No para tomar un tren. Solo para escuchar cómo sonaban las cosas que se mueven hacia otros destinos. Volví pasadas las 10. Las luces del comedor estaban apagadas. La mesa, sin platos. En el pasillo, silencio. El mismo que mamá dejaba cuando se iba temprano a trabajar. En el garaje, todo seguía igual. Pero se sentía distinto. Como si el aire supiera lo que había cambiado. A la mañana siguiente, puse mi maleta sobre la cama inflable. No como amenaza. Como señal. Empecé a doblar la ropa. Pocas cosas. Las necesarias. Mi padre apareció en la puerta. No entró. No hace falta que te vayas, dijo. No me voy. Solo estoy dejando de quedarme como antes. Asintió. Tardó en responder. Inés ha ido a casa de su hermana. Quería espacio. Está bien. Volví a doblar.
Él se quedó unos segundos más. Luego cerró la puerta sin decir adiós. Fui a la cocina. Tomé la taza que decía de la que nunca usé. La llené de café. Y la dejé en el fregadero. ¿Vacía? Dos frases me dieron vueltas en la mente. A veces, romper no es huir. Es recuperar. Y a veces, el espacio no es distancia. Es oxígeno. Esa tarde cambié la cerradura del garaje. Ahora era mi lugar. No un regalo. No una concesión. Puse la carpeta con los documentos en una caja fuerte. Compré una. Pequeña, gris. La atornillé al suelo. No por paranoia. Por memoria. Inés volvió 2 días después. No cruzamos palabra. Mi padre y yo apenas compartíamos el café de la mañana. Él ya no preguntaba si me quedaba. Yo ya no explicaba por qué. Una tarde, escuché como ella le decía: «Esto ya no es lo que era». Y él respondió: «Tal vez nunca lo fue». La casa siguió funcionando. Se encendían luces. Se barría el porche. Se cocinaba. Pero algo había cambiado. Yo ya no era un mueble. Era una pared nueva. Me desperté antes que el despertador. El primer rayo de sol entró por la rendija de la cortina como una línea fina, tibia. No había urgencia. No había miedo. Solo la sensación de que empezaba algo, aunque no supiera bien qué. Me preparé café en una taza nueva. Comprada por mí. Sin iniciales. Sin pasado. La puse en la mesa de trabajo del garaje, junto al cuaderno donde ahora escribía cada noche. Pasaban cosas pequeñas. La cama inflable fue reemplazada por un colchón real. Lo pagué en 3 cuotas. La primera inversión en mí que no venía de nadie más. Inés evitaba el garaje. No sé si por respeto o por incomodidad. Pero lo agradecía. Mi padre me saludaba cada mañana. Ya sin preguntas, sin sugerencias. Solo un gesto. Un reconocimiento. Salía a correr por las tardes. La misma ruta que hacía de adolescente. La ciudad no había cambiado tanto. O quizás sí. Pero yo la miraba con otros ojos. 2 frases escribí esa semana. Sobrevivir no es vivir, pero es un comienzo. Perdonar no es olvidar. Es dejar de sangrar por la misma herida. Fui al centro. Compré libros. Una lámpara de escritorio. Un organizador de herramientas. Empecé a dar clases en una academia pequeña, cerca del parque. Filosofía para adultos mayores. Nadie sabía nada de mí. Y eso me gustaba. Una señora me preguntó al final de clase: ¿Usted vive solo? Vivo conmigo, respondí. Y me sorprendió lo fácil que fue decirlo. Volví a casa con menos peso. El garaje tenía olor a madera recién lijada. A papel nuevo. A algo que empieza. A algo que no se debe a nadie más. Mi padre me esperó un día en la cocina. Si alguna vez te sientes listo, podríamos hablar. ¿De todo? Lo miré. Pensé en mamá. En la foto. En el cuaderno. En mi reflejo cada mañana. Quizá. Pero no ahora. Él no insistió. Al cerrar la puerta del garaje, lo hice con calma. Ya no era un refugio. Era una elección. Volví a la casa vieja de mi infancia. Solo por fuera. La que tuvimos antes de que todo se torciera. Estaba en venta. Las persianas cerradas. El buzón oxidado. Un cartel colgando: se acepta permuta. Me senté en el bordillo de la acera. Cerré los ojos. Escuché los sonidos de entonces, los gritos de los niños en bici, la radio del vecino, el tintinear de las llaves de mamá. Abrí los ojos. Solo había silencio. No me dolía. Solo sentía que algo se había cerrado. Volví caminando. En el trayecto, pasé por el árbol donde grabamos nuestras iniciales con una navaja.
P&M. Aún estaban ahí. Desgastadas. Pero visibles. Pensé, nunca hubo una M como madre. Solo hubo una M de memoria. Dos frases me quedaron dando vueltas. No todo lo roto fue hermoso. Y no todo lo que se pierde debía quedarse. Esa noche, hojeé los álbumes familiares. Uno por uno. Vi fotos donde ya no me reconocía. No por el rostro, sino por el contexto. Gente sonriendo sin saber que estaban a punto de dejar de ser familia. Encontré una donde mamá me abrazaba, yo con 8 años, el coche rojo en la mano. La puse aparte. Esa sí era real. Esa no estaba editada. La enmarqué. La colgué en el garaje. Sobre el escritorio. No como altar. Como ancla. Inés pasó por el pasillo. Me miró un segundo. Luego desvió la vista. Tal vez entendía. Tal vez no. Mi padre me saludó al día siguiente con un gesto más lento. Como si llevara peso. Como si también estuviera desaprendiendo. Fui al parque. Me senté en el banco roto. Llevé un termo. Me serví té. Observé la fuente. Vi a un padre levantar en brazos a su hijo. El niño gritaba de alegría. El padre sonreía sin mirar atrás. Pensé en lo que no se repara. En lo que no se devuelve. Y por primera vez no sentí el impulso de reclamarlo. Simplemente, exhalé. El coche rojo volvió a la caja. No lo tiré. No lo regalé. Solo lo guardé. Envuelto en una hoja de papel de diario, como hacía mamá con los objetos que no quería que se rompieran pero tampoco que se vieran. Lo guardé en una caja nueva. Sin etiqueta. No por olvido. Por respeto. Esa mañana, ordené el garaje. Descolgué algunas fotos. Guardé carpetas. Limpié esquinas. El espacio respiraba distinto. Más mío. Más limpio. Más posible. Me senté en el escritorio. Escribí una carta. Breve. No se trata de perdón. Ni de olvidar. Se trata de no seguir cargando lo que no me pertenece. La doblé. No tenía destinatario. Pero la puse en el buzón de la casa. Como un símbolo. Como quien entrega algo que ya no quiere tener en el bolsillo. Dos frases me acompañaron mientras caminaba de regreso al garaje. A veces cerrar no es decir adiós. Es dejar de esperar otra versión. Y hay puertas que, una vez cerradas, dejan entrar la luz por otros lados. Esa noche, apagué la luz del garaje. Pero no me acosté. Me senté en el umbral. Afuera, el aire era fresco. Sin drama. Sin carga. Adentro, las cosas ya no dolían. Solo estaban en su sitio. Y yo también.